Ya, como cuando mi perro me ve con dinero por una vez y dice, debería A, vomitar, B, cojear, C, hacerme una herida del tamaño de mi cabeza, D, todas las anteriores o E, todas las anteriores, pero un domingo a las 3 de la mañana. La de nunca falla. Muy buenas, yo soy Yayo. Yo soy Coral. Y estáis escuchando Sofá, Manta y Crimen, el podcast cuyo objetivo principal es exponer a Coral, pero con la excusa tonta de contar crímenes. Ya, es que yo a veces siento que me manipulaste para hacerme creer que yo te estaba convenciendo de hacer un podcast de crímenes, cuando en verdad tener un podcast era tu objetivo desde el principio, maldito perro. ¿Perdona? Sí, así tendrías vía libre para exponerme delante de miles de personas. Pero a mí ya no me engañas más. ¡Qué miedo! Me he cansado de ser como pila de agua bendita. He decidido que voy a empeorar como persona. A ver, mucho margen de maniobra tampoco es que haya, ¿eh? La verdad te voy a decir. Sí, veremos si te ríes tanto cuando te haga cosas como dejarte una nota debajo de la puerta poniendo gracias por una noche increíble. Atentamente, tu profesor de yoga. Perdón. O llamarte por teléfono fingiendo que soy la del banco pidiéndote explicaciones por todos los bizums que mandaste con el concepto para la Guerra Santa o el dinero de la coca. No te atreverías. Y ya como ataque final le voy a decir a todos tus compañeros de trabajo que tienes un podcast. Si haces eso, esto sería la guerra. Comenzaría la Tercera Guerra Mundial. Así te lo digo. Bueno, empecemos ya con el capítulo. Sí, con estas amenazas en el aire que me acabas de hacer. Además, empiezas tú. Es que te las mereces. Vale, pues voy a contar un caso muy turbio y bastante complicado. Lo peor de todo es que hay un niño de por medio y ya de por sí, si es algo serio, cuando se trata de un menor, todo al final es más delicado y sobre todo más indignante. Ya. Sí, los casos de niños siempre mal, la verdad. Sí, o sea, es que hay cosas que simplemente no deberían de ocurrir y mucho menos a un niño. Y es de este tipo de casos que se quedan totalmente en la memoria. Que lo pasas mal y que encima te quedan un montón de preguntas en la cabeza. Vale, bueno, pues veremos. Sí, no adelanto más y vamos a ello. Nos vamos al 5 de septiembre de 1982. John David Goss salió muy pronto de su casa. Él vivía en la ciudad de Des Moines, capital de Iowa, Estados Unidos. Vale. Lo más fuerte es que todo esto pasó en un barrio muy tranquilo, de esos donde si alguien estornuda en la esquina, al minuto ya lo sabe toda la ciudad. Donde los vecinos se saludan, aunque no se caigan tan bien. Y donde el mayor escándalo del año suele ser que Manolo cortó el césped un domingo a las 8 de la mañana. O sea, nada fuera de lo normal. Es que en verdad, ¿qué vecinos se caen bien? Ya, eso es cierto. Ninguno. Lo que pasa es que, bueno, pues yo que sé, al final eres educado. Sí. Este niño solamente tenía 12 años y trabajaba repartiendo periódicos del diario Des Moines Sunday Register. Y madrugaba un montón para que los periódicos llegasen a tiempo a la gente para leerlos junto a su café mañanero. O, como yo lo llamo, la única droga que consigue que pueda sobrevivir un lunes. Yo, sobre todo yo. Ya. ¿Hoy cuántos llevamos? Sí, es que ¿Yo el crees? café. Bueno, en Estados Unidos repartir periódicos era como el trabajo clásico de los chicos de esa edad. Madrugar mientras lloras un poquito, cargar bolsas y lanzar periódicos a las casas. Así ganaban sus primeros sueldos, que para ellos era muchísimo. Y en realidad hoy, con las nuevas tecnologías, todo digital, ya casi no se hace, pero se sigue haciendo. Sí, sobre todo lo de llorar antes de levantarte. Sí, eso, muy típico. Bueno, pues John, o Johnny, que también le llamaban así, era el típico chaval que se tomaba como el repartir periódicos más en serio que un espía en una misión secreta, porque él madrugaba y se aseguraba de que cada periódico llegase bien dobladito y seco, aunque tuviese que esquivar perros, charcos o que cayese una tormenta encima. Para él no era solo un trabajo para sacar dinero, sino una cuestión de orgullo. Y los vecinos sabían que John era el rey del reparto y que a primera hora
estaba ahí su periódico, ni Me antes ni encanta. después. El rey del reparto de periódicos. Me Sí. parece absolutamente perfecto, Johnny. No, pero era un chico súper, súper, súper educado Ya, y y responsable. responsable. Claro, entonces se preocupaba mucho por sus trabajos, o sea, por sus responsabilidades. Yo tendría tan claro que lanzaría el periódico de cualquier manera. En plan, me daría tan igual. Ya. En plan, tú tienes encargado La Voz de Galicia, pues yo te mando El País. Me da absolutamente igual. Y John normalmente trabajaba por las tardes, o sea, su horario era al salir del colegio, lógicamente, porque iba a clase, pero el fin de semana repartía por la mañana, entonces se levantaba súper temprano. Y claro, a esas horas era casi de noche y normalmente iba con su padre. Entonces, claro, él tenía 12 años y era mucho más seguro así. Entonces su padre solía acompañarlo para asegurarse de que estuviera a salvo y que al final era un niño. Ya. Pero ¿qué pasa? Que justo el sábado a la noche, el niño Johnny les dijo a sus padres que ya se sentía preparado para hacer el reparto solo, que creía que era el momento y, bueno, intentó convencer a sus padres. Y su madre, Noreen, le dijo que ni de broma. Y dijo que tenía que ir acompañado por su padre. Y su padre le dijo, sí, vas conmigo y después te llevo a pescar, una vez que acabes de trabajar. Como que era la forma de convencerlo porque le gustaba ir a pescar. Pero John no se quedó contento. Entonces, este domingo, como era de costumbre, o sea, al día siguiente, él despertaba a sus padres por la mañana y se levantaba muy, muy temprano. Y claro, en realidad, cuando se fue a repartir en su carretilla roja, lo que hizo fue no esperar a su padre. Se vistió con su camiseta blanca que ponía Kim's Academy en la espalda, unos pantalones negros, sus sandalias de goma azul y también se puso su bolsa amarilla al hombro que utilizaba para poder cargar los periódicos. Es que colorido iba. Sí. Y la máquina cortadora de alambre que la utilizaba para envolver estos periódicos. Y se fue de su casa sin avisar a nadie. Más o menos sobre las 6 de la mañana. Él quería ser independiente y le daban igual todas las normas. Sí, tal cual. Y se llevó a su mascota Gretchen, que era una perrita más conocida como de raza Dachshund. Vale, pues esa raza. No sé si está bien pronunciado. Seguro más que no. conocida esa raza como perro salchicha. Ah, vale. Que he pensado muchas veces que si yo tuviese un perro salchicha lo llamaría Oscar Mayer. Guau. Un nombre espectacular. Y seguro que es súper original. Y súper original. Oscar y de apellido Mayer. Eso es. Porque me encanta que los perros tengan apellido. Bueno, el caso es que John se fue a repartir, pero esos periódicos nunca llegaron a su destino, ya que en ese momento desapareció para siempre en un cruce entre dos calles. Y por desgracia, su caso cambió para siempre las leyes en torno a la búsqueda de menores desaparecidos. Y bueno, te voy a poner un poquito en contexto sobre quién era esta familia. Claro, no, es que yo necesito mucho contexto, en este caso me parece a mí, ¿eh? Claro, antes de formar la familia que todos conocemos, Noreen y John y su hijo John también, Noreen Goss ya había estado casada. En su primer matrimonio había tenido 2 hijos, por lo que Johnny tenía 2 medio hermanos mayores por parte de madre. Sin embargo, cuando Noreen se casó con John Goss, esos hijos ya no vivían con ella a tiempo completo y la vida pues giraba principalmente en torno a Johnny, quien vivía con ellos en casa. Y Noreen era una madre súper entregada que siempre había tenido una actitud muy protectora con Johnny. Porque claro, su experiencia criando a sus otros hijos la hacía tener claro el tipo de madre que quería ser, como que ya tenía una experiencia. Y John, por su parte, era como más calmado y bueno, aunque compartían la crianza, a veces sí que es verdad que no estaban del todo de acuerdo de cómo llevar las cosas en casa. Pero bueno, en general, ellos vivían una vida tranquila y estructurada, como muchas familias en varios residenciales de los años 70, principios de los 80. Vale. Que es en esta época en la que estamos. Y bueno, volvamos a ese día terrible. A las 7 empezó a sonar el teléfono en la casa de Johnny. A las 7 de la mañana, recordemos que él empezaba su jornada a las 6. Ya me jodería, ¿eh? Ya. A las 7 de la mañana alguien llamando por teléfono, ya comiendo oreja, de bien temprano. Ya. ¿Y qué te crees que pasó? En la policía. No. Los vecinos estaban molestos y llamaban preguntando por qué no habían recibido el periódico esa mañana. Wow. O sea que imagínate, a las 7 de la mañana ya estaban nerviositos por el periódico. Ya comiendo oreja. Sí. Buah, es que cometo asesino. O sea, Ya. de verdad, asesino gente. Ya. Bueno, pues los padres se habían quedado dormidos ese domingo porque era John quien llegaba siempre a despertarlos.
Y claro, como el hijo en realidad, lo que decía antes, siempre había sido muy, muy responsable y los padres confiaban muchísimo en él, porque siempre se había portado bien. Entonces ellos pensaron que su hijo se había quedado dormido. O que se cansó de ser como pila de agua bendita, igual que tú. No creo. Y se fueron a su habitación a despertarlo, pero estaba vacía y Johnny no estaba. Entonces tampoco lo estaba la perrita Gretchen, por lo que ellos entendieron que se había ido a hacer el recorrido. Pero claro, John tenía miedo y cogió rápidamente el coche y fue a buscar a su hijo. Pero volvió al poco tiempo y al volver a su casa dijo: Johnny se ha ido, como con la cara desencajada. Y claro, Qué raro. Sí. Esto se dio cuenta porque él, en el recorrido que había hecho buscando a su hijo, en una calle próxima a su casa, John había encontrado esa carretilla, bueno, era una especie de carrito rojo de su hijo con los periódicos allí. Y Gretchen, la perrita, había vuelto sola más tarde a casa. Qué lista la perra. Sí. Dios, que los perros son perfectos. Sí, entonces John sospechó tanto que le pareció tan rara esta situación que al momento llamó a la policía. Pero la policía no apareció hasta después de 45 minutos, que eran un poquito lentos. Bueno, pues yo qué sé, estarían con sus gestiones. Noreen, la madre, no podía esperar a que la policía se dignase a aparecer, así que mientras tanto decidió llamar a los vecinos y a los otros niños que solían hacer el reparto con su hijo, porque eran varios niños. Y según le fueron cantando estos, habían visto a Johnny hablar con un hombre en un coche. Qué mala pinta. Sí. O sea, un hombre que estaba en un coche, pero Ya. habían hablado como por la zona. Y lo describían como un Ford Fairmont plateado o gris, con una franja negra en el lateral. Y decían que este hombre le estaba como pidiendo ayuda para encontrar una calle, la calle 85. Me encanta el sistema de calles de Estados Unidos. ¿Por qué? Por números. Me parece comodísimo. Ya. Bueno, no sé. Te lo juro. En plan, pues quiero ir a aquella calle. Quiero llegar a la calle 35 y tú estás en la 12. Pues sabes que tienes que ir en dirección hacia allí. Ah, vale. Es comodísimo. Claro, Y claro, tú en Lugo, imagínate, o en Coruña. Estás en la avenida de Oza y quieres ir a la Ronda de Outeiro. ¿En qué dirección vas? ¿Sabes? Vale, están como según la dirección en la que tienes que seguir. Claro, en plan, imagínate, hacia arriba, pues suben los números y hacia abajo bajan. Claro, como los edificios. Claro, entonces, claro, tú estás en la 12, pues quieres ir a la 24, pues sabes que tienes que ir en esa dirección. Me parece perfecto. Pues sí. Bueno, el caso es que un amigo de John había visto esto y le dijo a la madre que se notaba muy nervioso y que se quería ir en todo momento. Que esto no sí quedó claro, pero el hombre no estaba en el coche, estaba como el coche allí. Vale, Pero estaban fuera del coche. Él estaba como preguntando en la calle, pero él no estaba dentro de su coche. No. O sea, no sé, el hombre sí debía de estar dentro, no lo sé. Pero Johnny estaba fuera. Ah, vale, Johnny, vale. Pensé que decías sí. el tío, vale. Y el caso es que se notaba que se quería ir porque dijo: esto no me gusta, cojo mis periódicos y me voy a casa. Y Gretchen, la perrita, le gruñó al desconocido. Porque los perros tienen un sexto sentido, claramente. Si no le gustas, es por algo. Ellos saben quién sí y quién no. Totalmente. Entonces, Como bueno, tu mejor amiga, también lo sabe. Claro, exactamente. El caso es que al pasarle esto tan extraño a John, debió de ser consciente de la tontería que había hecho, yéndose de casa sin avisar, y que encima este hombre era un turbio. Y que al final sus padres tenían algo de razón queriendo que no se fuese solo. Ya. Como que debió de abrir un poco los ojos y decir: pues madre mía, si mis padres me avisaban, era porque hay este tipo de chusma por ahí fuera. Y todo ocurrió muy rápido, pero uno de los amigos de John, el que cuenta toda esta historia, ve como un segundo hombre siguió a John hacia la vuelta de la esquina. O sea, como caminando mucho más rápido, lo siguió. Hasta que de repente no Qué se mal les rollo. ve y se escucha un coche que se enciende y como que arranca y acelera muy rápido. Y no lo pudieron ver porque, claro, estaba doblando la esquina, entonces no pudieron localizar ese coche. Vale. Y en cambio, al momento de salir este coche, se ve como otro coche sale y era el primero, el que os había hablado al principio. El Ford Sí. Vale. El que estaba hablando Johnny con el hombre del coche. Vale, ya Y entiendo. ese coche sí lo conocían porque se habían fijado antes en él. Y además pudieron verlo a tiempo. Claro, exactamente. Vale, entiendo. Entonces ahí sí que tenían esos datos. Pero bueno, que tampoco tenían mucho más que eso, porque todo pasó en menos de 15 minutos y claro, a partir de aquí todo el mundo perdió de vista a John, como que no les dio tiempo a nada más. Bueno, pues cuando la policía llegó a la casa,
Los padres de Johnny ya tenían información suficiente para empezar con la búsqueda y también tenían la descripción de los 2 coches, incluso de parte de una matrícula, bueno, de uno de los coches, pero sabían que habían sido 2 coches que habían salido a la vez. Vale. Pero bueno, la policía les dijo que no podían empezar la investigación de una desaparición hasta pasadas las 72 horas de esta. 72 horas. Sí. 3 días. Sí. Claro, ¿Perdón? porque eran otros tiempos. Y no se les ocurrió otra cosa que hacer a la policía que empezar a preguntar a los padres sobre su relación con su hijo. En plan, si estaba contento en casa, si tenía problemas, e insinuar que a lo mejor que por eso se podía haber marchado. Sí, como que fue algo voluntario. Sí. Qué morro. Claro, a ver, y para Noreen la policía estaba siendo, además de una desubicada, una irresponsable sin ponerse a buscar ya a su hijo. Encima que habían tardado 45 minutos en llegar. Ya me jodería, ¿eh? Sí. Y en realidad estaban como tratándolos un poco a ellos de malos padres y pasando de investigar, claro. Ya. Así que bueno, la familia, como estaban hartos de la policía, decidieron simplemente ignorarla y hacer las cosas por su propia cuenta. Así que gracias a la ayuda de los vecinos y los amigos, nunca de la policía, que quede Jamás. claro, todos en equipo empezaron a buscar a Johnny y empezaron desde el último lugar en el que había sido visto hasta 8 kilómetros hacia el parque estatal. Y 1000 voluntarios participaron en la búsqueda. Incluso hicieron una búsqueda desde un avión, pero no encontraron nada de Johnny ni ningún rastro de él. Y normalmente estos casos se sabe que los debe de llevar el FBI, obviamente, porque es un caso de mayor gravedad, un caso de niños. Y que puede ser federal. O sea, quiero decir que igual salieron del Estado y tal. Claro, Entonces... en ese caso sí que era responsabilidad del FBI. Pero el FBI les dijo, demostradme vosotros que vuestro hijo está en peligro. Ya. ¿Cómo sé que está en peligro? ¿Cómo sé que no se ha querido ir? Así que el FBI decidió no investigar el caso al considerar que no hubo ningún delito. Sí, vamos, que el FBI dijo, pío pío desde aquí y chao, buscaros la vida. Sí, como si el niño decidiese marcharse por su cuenta, vamos. Ya. Y claro, el matrimonio no se rindió, porque aquí ellos decidieron contratar a un experto para que dibujase al hombre de este Ford Granada azul que habían visto los testigos. Y hicieron como 2 retratos de estos hombres. El hombre este que había pedido indicaciones en la calle Sí. y otro hombre que andaba por ahí cerca. Que entiendo que fue como el del coche que no llegaron a ver. Sí, Vale. pero tenían los retratos de los 2 sospechosos. Vale. Y fue este, sobre todo, el que habían visto bien, que había sido el hombre del coche. El del Ford. Sí. Lo describieron los testigos como un hombre de 90 kilos, con pelo oscuro por encima de las orejas, ojos hundidos y piel oscura. Y claro, sí que yo vi el retrato robot, pero tampoco es que tenga ninguna apariencia diferente. Ya. Si no sabes quién es. Sí que puede ser cualquier persona aleatoria. Además, los padres imprimieron 10.000 carteles con la imagen de su hijo y los pegaron por la calle. Y enviaron este cartel a la policía, a los médicos forenses, a gasolineras, a estaciones de buses, de tren, de todo el país. Y también ofrecieron una recompensa por información que les hiciese encontrarlo. Se había empezado por $1.000, pero después había llegado a $100.000 al conseguir como la participación de la gente, como que Vale. había entidades que les estaban donando dinero para poder hacer la búsqueda del Sí, niño. como que hicieron crowdfunding un poco. Sí, un poco sí. Y los Ghosts en todo momento tomaron las riendas de la investigación y estuvieron en contacto con los medios de comunicación y dieron entrevistas en programas de televisión. Y allí Noreen fue muy crítica con la policía y de cómo había actuado. No sé por qué. Es que lo de la policía en Estados Unidos es heavy. Sí, sí. De verdad. A ver, casi siempre que hablamos un caso así es de Estados Unidos. Bueno, también es verdad que la policía aquí a veces... Sí, pero nada que ver, ¿eh? Claro. De verdad. Yo creo que lo de Estados Unidos es fuerte. Sí. Y además, Noreen creó con su marido la fundación Johnny Ghost y un programa llamado En Defensa de los Niños, después de pasar un mes de la desaparición. Y al final también contrataron a un detective privado que empezó a seguir las pistas de Johnny por todo el país, desde Texas hasta Oklahoma y Nuevo México. Pero aún así, este detective no consiguió encontrar nada relevante porque apenas había información sobre el niño ni por dónde tirar un poco, o sea, no tenía nada donde investigar.
Ya. Y no había mucho. O sea, sí que es cierto que con el paso del tiempo había llamadas y cada vez aumentaron más, pero eran llamadas para hacer bromas, insultos y dar algunas pistas que no llevaron a nada. Ya. Que yo no entiendo qué necesidad tiene esta gente de hacer el tonto con esas cosas. Es que, porque luego yo entiendo que hay gente que genuinamente llama y se piensa, equivoca, claro, sí. y piensa que ha visto no sé qué. Pero luego Sí. hay gente que simplemente quiere llamar la atención. Sí, a lo mejor es mejor que llames en algunos casos y puedas equivocarte, pero hombre, hacer una broma con eso, no sé, no. Eres mala gente, Eres mala chusma. gente porque despistas a la policía. Claro. Bueno, pues nada, también este detective privado recibió información sobre una subasta que estaba haciéndose en Houston. Le dijeron que había menores de entre 10 y 14 años que estaban siendo vendidos a compradores extranjeros como parte de una red de tráfico de personas y explotación sexual. Ay, Dios. Sí, y el detective consiguió un contacto dentro de toda esta red y que le informaron que Johnny iba a ser comprado. Y él estaba como pendiente de ver si estaba Johnny entre los niños. Bueno, claro, porque así a las malas podía él como pedir el dinero, imagínate, Claro. a la familia y comprarlo. Sí, era que por es fuerte, eso. ¿no? Ya. Pensar en algo así, pero... No, pero lo salvas, lo hacía para salvarlo. Claro. Pero Johnny no estaba ahí. Pero bueno, sí que es cierto que aún así los Ghost no se vinieron abajo y siguieron investigando y ayudando un montón a la policía, porque eran ellos los que proporcionaban la mayor parte de la información que tenía la policía. Y aquí Noreen se acuerda de un detalle muy importante y a la vez muy extraño. Porque el 3 de septiembre, ella, recordemos que tenía 2 hijos de su anterior matrimonio, Sí. pues se habían ido toda la familia, con su marido también, a un evento de uno de los 2 niños que jugaba al fútbol. Y cuando estaban allí en las gradas, al fútbol, supongo que será el fútbol de Estados Unidos. No, claro, el fútbol americano. El fútbol americano, eso. Y cuando estaban allí en las gradas viendo el partido, ven a John hablando con un policía, pero como medio escondido. Entonces su padre lo llama para que se vaya con él, porque vio como una situación muy turbia. Parecía que el policía estaba como hablándole, ya digo, así a escondidas, como que nadie se podía enterar. Y claro, esto fue el día anterior a la desaparición. Ya, qué raro. Sí. Y se quedaron como... Este detalle, claro, al principio no le dieron importancia. Dijeron, bueno, pues vente para aquí y ya está. Ya, pero con el nuevo contexto, como que dijeron, Claro. uy. Sí. Y además, justo la noche anterior a la desaparición, a la 1:30 de la madrugada, habían llamado a casa de los Ghost y al coger el teléfono el padre dijo, sí, está bien, y cuelga. Y llevaban llamando a casa desde hacía como un mes o así. Llevaban un tiempo largo llamando y haciendo llamadas y colgando. Pero era raro que el padre hubiese contestado como con tanta seguridad, ¿sabes? Ya sí que es raro, ¿eh? Y a mayores de todo esto, también un hombre dijo que había visto sacar a otro hombre fotos a un niño. Y este niño era John Goss. Oh, pero ¿y qué hacían sacándole fotos? Mm, Porque esto, ¿de qué año me estabas diciendo que era? Claro, no, 1980 y pico. Dios, sí, claro, con una cámara de fotos o con qué. sí, A ver, es turbio. Quiero Es decir, turbio, hoy en día claro. sería turbio también. Obviamente, Sí. porque no conoces de nada a ese niño. Pero es como que es más fácil acceder a un móvil de repente sin Eso querer. es. Pero con una cámara de fotos. Era muy raro. Luce muy PDF por su parte. Sí. Y claro, el testigo se lo contó a la policía. Oye, que yo vi esto unos días antes. Y la policía dijo, ¿qué pasa? ¿No puedes sacar fotos a niños? A ver, no. No. Efectivamente. Efectivamente. De hecho, seguro que es ilegal. Es que estoy bastante seguro de ello. Porque, a ver, al final son menores. Sí. Es que, a ver. Me recordó cuando yo hablé con la policía y dije, que está bien pegar a la gente. Y la policía, sí. Y yo, genial. Vamos a tomarnos la justicia por nuestra mano. Sí, como cuando huimos de la justicia. Sí. Bueno, Algún día contaremos esta algún día contaremos historias. O no. ¿O no? La insistencia que siempre tuvieron los Ghost realmente también ayudó a un montón de cosas, como a la creación del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados en 1984. Bueno, a mí me estás contando todo esto, pero yo espero que no deriven lo que creo que va a derivar. Ya. Espero por tu bien. Ya, bueno, no sé. El caso es que en 1984 había ocurrido un caso súper parecido porque Eugene Martin,
un chico de 13 años que también se dedicaba a repartir periódicos encima con el mismo periódico que repartía Sí, como Johnny. la misma marca, Sí. el mismo diario. Sí. Bueno, pues desapareció el 12 de agosto, igual que Johnny, sin dejar rastro. Y fue visto por última vez un domingo en una esquina, como a 7 kilómetros de distancia donde había desaparecido Johnny. Y claro, la policía sospechó que los casos podían estar relacionados, pero nunca establecieron un vínculo formalmente. Ya. Como que la familia decía que sí, que el caso estaba completamente relacionado, pero la policía decía, bueno, puede ser que sí, puede ser que no, pero a ver, era algo súper evidente Sí, además, porque coincidía todo. Y esas eran justo las dos opciones que había, que puede ser que sí o puede ser que no. Bueno, pero era Y- más que sí. Y la policía dijo, esa es tu opinión. Sí, sí. Y la policía, esta vez con este niño, había actuado más rápido, porque con él sí que empezaron a buscarlo pronto. Sin embargo, no relacionaron el caso este, lo que ya te decía. Pero claro, era el mismo modus operandi, misma zona, misma hora. Y aquí empezó a haber en la sociedad como un miedo por los niños, por todo lo que les pudiese pasar. Ya. Y Noreen, la madre de Johnny, empezó a dar charlas a la gente para contar su caso y sobre todo poder así avisar de los peligros que sufrían los niños. Y contaba lo que había pasado y daba consejos para poder estar prevenidos. Y además fue súper crítica y súper dura con la policía. A ver, normal, yo lo entiendo. Hombre, Jolín, es que al final es tu hijo y sientes que lo has perdido por culpa de una negligencia. y toda la desprotección policial que tuvo después, que ya no Claro. es solo que tu hijo ha desaparecido, es que no han hecho nada. Y hasta llegó a conseguir que el jefe de la policía dimitiese. Qué fuerte. Gracias a comer oreja, ¿sabes? Es que no hay nada como comer oreja y montar un buen pollo. Es que a veces es la única forma de que te hagan caso, es increíble. El 80% de las veces, me atrevería a decir. Que siento como que no te respetan si no lo haces. A ver, lo puedes hacer de forma educada. Sí, puedes no ofrecer quemarles el chiringuito, por ejemplo, a los de tráfico, que, bueno, quizás conocemos a alguien que lo haya hecho. Quizás conozco, sí. Bueno, el caso es que Noreen también criticaba todas las leyes policiales, ya que es verdad que en muchos estados era obligatorio esperar 72 horas antes de poder considerar que alguien había desaparecido, incluso sin tener en cuenta que este podía ser un niño, o sea, les daba igual la edad. Y claro, todo esto funcionó porque el 1 de julio de 1984 se había aprobado esta ley que te decía antes, gracias a los esfuerzos de Noreen, Ya. que se exigía que se investigase todo al momento. A ver, por lo menos sirvió de algo en ese aspecto, ¿no? En plan, para que a través de las propuestas de Noreen se modificara la ley. Claro. Y en ese momento ella, Noreen, era vista como una gran madre, pero la policía y, bueno, más medios de comunicación se encargaron de cambiar su imagen y ponerla como lo peor, porque ella era muy seria, hablaba como muy directa a la cámara, era una mujer muy dura Ya. por Pero bueno, sus experiencias de vida. Claro. Pero eso no significa que no quisiese muchísimo a su hijo y realmente estaba completamente volcada a encontrarlo y si no lo encontraba, por lo menos que se reforzasen todas las leyes. Ya. Y bueno, también se publicaron a página completa en los diarios las descripciones de los dos chicos que habían desaparecido. O sea, de Josh y del otro niño, ¿no? Sí, Vale. sí. Y también como que una empresa de camiones también había ayudado colocando fotos en el camión, en grande, qué de guay. los niños. Y claro, las fotos se podían ver bien y era perfecto para buscarlos, porque realmente si está su foto hay más posibilidades de que la gente lo vea y pueda llamar por teléfono. Ya, además, al ser camiones que andan por todo el país, quieras que no, al final, si todo el mundo tiene acceso a la foto del niño, es más fácil que alguien lo reconozca. Y en septiembre de 1984, una empresa de lácteos llamada Anderson Erickson se unió a todo esto porque colocó las fotos en los envases de leche. Oh, qué guay. Sí, y fue algo que mucho más tarde se hizo típico en todos Estados Unidos, que no sé si lo has visto en alguna película, Sí. pero sale el cartón de leche con fotos de niños desaparecidos. Sí, es que en verdad es muy típico de las series y pelis de Estados Unidos. Claro. Pero no sabía que Y es fuera curioso, a raíz de esto. claro, por eso se habla tanto de este caso, porque es típico, porque fue como empezó todo. Ya. Por la imagen de este niño y por el caso de todo esto.
Sin embargo, a pesar de toda la publicidad que se le dio a la foto del niño, realmente nada avanzó. Pero en 1985 apareció una pista, porque una mujer se encontró con un billete de $1 con una frase que decía «Estoy vivo». A ver, pero súper aleatoriamente. Sí, realmente sí. Bueno, Y lo pues, llevó a la policía, pero dijo que esto que podía ser cualquier cosa. es que literalmente, o sea, en este caso tenían toda la razón del Ya, mundo. pero era un caso como que estaba muy, o sea, presente en todo el mundo. Y justo Ya. apareció esto y dijo, a lo mejor puede ser una prueba, pero no, ¿O no? no. Y en 1986 desapareció Mark Allen en Iowa, de 13 años, que bueno, había sido visto yendo a casa de un amigo, pero nunca más volvió. O sea, que Y- desapareció así también de forma loca, como yo, sí, el otro chiquito. Sí, y hubo incluso 3 casos más muy parecidos en la misma zona, Ya, pero la policía no consiguió vincular ninguno de ellos. ya. Y bueno, 7 años después de la desaparición, en 1989, también apareció un testimonio, el de Paul Bonacci. Vale. Porque, Y es importante sí, ese testimonio. este es importante, porque tenía 21 años y estaba detenido por delitos relacionados con violación. Y claro, él dijo que había participado en el secuestro de Johnny, que lo había utilizado, o sea, que la gente lo había utilizado para como buscar otros niños. ¿Ah? Como que una red lo cogía a él y hacía como que los convenciera para acercarse a ellos. Vale. Y que había sido él quien había convencido a Johnny para que se acercase al coche ese día. Y contó cómo habían llevado a Johnny a una furgoneta y que también era lo mismo que decía el vecino. Ostras, entonces tenemos a un culpable al menos, o a una persona que esté relacionada con el caso. Él dijo que había una red de tráfico y violación que, bueno, que movía muchas cantidades de dinero y que todo esto lo llevaba gente con mucho poder. Ya. Y aquí apareció la figura de un político que era Lawrence King. Vale. Y este hombre fue juzgado por malversación de fondos, pero nunca se supo si le había hecho algo a Johnny. Sin embargo, estuvo involucrado en un caso que también tenía conexiones bastante turbias y cosas muy extrañas. Ya, sí, como conexiones de trata de seres humanos y movidas de esas. Sí. Vale. Entonces, claro. Y bueno, también es verdad que Bonacci, el chico este que de 21 años, Sí, que decía que era como el señuelo, El Paul. sí, participó como en un programa en el que dio una dirección que supuestamente era donde trabajaba esta red Vale. de tráfico de niños. Sí, como dónde estaba la sede. Sí, y allí vieron una casa abandonada, pero claro, nunca se supo nada más. Pero sí que es verdad que él tenía detalles muy concretos del físico de Johnny. Y claro, era muy raro que él lo supiese si nunca había estado en contacto con Johnny. Ya. Entonces todo esto, todas estas Sí, marcas... como en plan, tiene un lunar aquí, de Sí. repente, y lo tenía. Exacto, todos Vale. estos pequeños detalles que nadie sabía, pero él sí, hicieron que Norin sí creyese realmente en la versión de este chico. Vale. No, además tenía sentido realmente. O sea, a mí me cuadra que lo secuestraran para una red de trata. Ya. Y luego hubo un juicio en el que Norin evidentemente fue allí a declarar y le preguntaron si había tenido contacto con su hijo. Y ella llegó a decir, sí, vi a mi hijo, sé que está vivo, pero no puedo decir más. Oh, no entiendo nada. Ya, es que no tiene ningún tipo de sentido. Pero en 1997 ella le contó a los periódicos que un día, a las 2:30, alguien llamó a su puerta y era un chico que iba con otro hombre. Y este chico dijo que era Johnny y le dijo que por favor, que si lo quería, dejase ya la investigación, porque él estaba en peligro. Ay, Dios, qué mal rollo. Y tuvieron una conversación esa noche, un poco larga, en la que él le mostró como heridas y señales que eran confirmación de su identidad. O sea, heridas que se había hecho de pequeño y marquitas. O sea, lo mismo que había visto el otro chico de él, para que confirmase que realmente era su hijo.
Vale, y las tenía todas. Sí, 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 sí. Qué fuerte. Y ella por eso sabía que era su hijo. Pero claro, y por él, eso dijo en el juicio eso. claro, Vale. él esa misma noche se fue y no volvió a verlo nunca más. Ay, Dios. Pero... Por eso en el juicio, cuando le preguntaron, ella había dicho que sí había visto a su hijo. Qué fuerte. Sí, Qué de mal hecho, rollo. ella llegó a publicar un libro donde contó todo esto y contó la noche que se vieron. Y también dijo que su exmarido, o sea, el padre del niño, John, estaba involucrado. Y contó lo de la llamada esta que te decía antes de la desaparición. Qué fuerte. Y en 2003, finalmente, ellos se divorciaron. Noreen y su marido. Sí, Ya. Noreen y John. Vale, a ver, supongo que por movidas de... O sea, A ver, ellos tenían todo esto tuvo discrepancias, que entiendo. afectar. Claro, no, ella lo estaba acusando directamente a él de que algo tenía que ver, porque la Vale. noche aquella, Ya. justo antes de la desaparición, había llamado por teléfono a alguien y él como que había dicho aquella frase tan extraña. Ya. Entonces, Sí, está aquí. sí, entonces le pareció muy raro. Y además, en 2016 le llegó una carta con fotos extrañas, porque en la foto aparecían 3 niños atados y amordazados. Y la policía decía que sí que parecían verdaderas, que no eran ningún juego. Aunque es verdad que otro policía dijo que parecía como de otro caso diferente que había ocurrido en otro año. Vale. O sea, que no tenía nada que ver con Ahora el que caso. lo dices, este caso me suena y me suena de ver la foto. La pondré por aquí, supongo. Sí. ¿O no? Y justo con esta foto se llegó a saber quién eran 2 de estos niños, pero el tercero de ellos, que se parecía muchísimo a Johnny, nunca lo encontraron. Ya, Y nunca... ya no es que no lo encontraron, es que no sabían realmente quién era ese niño. ya. Y fue muy, muy raro. Y claro, pues ahora te tengo que decir que Es un caso sin efectivamente, resolver. sí, no está resuelto. Y que bueno, que hoy en día este caso pues sigue rodeado de teorías conspiranoicas y todo esto que dicen que es encubrimiento de algo mucho más grande que hay detrás. A ver, es que es un caso Y- muy extraño, ¿eh? Sí, y no Porque saben nada de lo que pasó. es que hay como muchas ideas así locas, inconexas. Para mí lo fuerte de este caso es que la madre reconociese que era su hijo porque el chico que llegó a su casa le mostró pruebas físicas de sí soy yo. Ya, pero es que yo me fío tampoco. En plan, como que no hable la desesperación un poco de una madre que perdió a Ya. su hijo, ¿sabes lo que te quiero decir? Ya, y te Pero a la creas vez- cualquier cosa. Claro, pero a la vez, ¿con qué intención lo hace ese chico el de ir hasta allí? yo qué sé. Es O que la vete madre tú a saber también- si no fue la propia organización de trata de seres humanos que llevó a un chico muy parecido y le hizo las mismas marcas. Yo qué sé. Y la madre Es que la también vi un poco no puede volver. El niño, es que es raro. es raro. Y la madre también a lo mejor mintió y nunca pasó eso y lo hizo para que dejasen de investigar porque ya no quería... Remover el tema, claro. no sé. Es que qué raro todo. Es un caso extrañísimo. A mí lo que me pareció más fuerte fue el detalle ese de que la madre reconociese. Además es una madre que siempre estuvo implicadísima en la búsqueda Ya. y movió cielo y tierra por buscar a su hijo. Bueno, pues ponednos por comentarios a ver cuáles son vuestras teorías al respecto. Es que no lo sé, Qué yo no fuerte. tengo ninguna. Bueno, y ahora me toca a mí. Porque ya veréis qué casos traigo. Bueno, lo estáis viendo en el título, ¿no? Pero en plan, Un caso que nos ha pedido muchísima gente. muchísima gente. 2 Semana personas. No. De verdad, genuinamente muchísima gente. Y semana tras semana tras semana, pico pala. De verdad, genuino, ¿eh? Pero bueno, vamos allá con mi caso de hoy, que es un caso, ya digo, que nos lleváis pidiendo. Es que desde hace más de un año, de verdad. Y la verdad que yo estaba como evitando un poco hacerlo, no te voy a mentir, con todas mis fuerzas, porque es un caso muy complejo. Y además es un caso que estuvo... O sea, que hubo información inconexa durante muchos años, ya entenderéis el porqué, y que la información que hay está demasiado desordenada, ¿sabes? Entonces se me hacía como un poco bola contarlo, porque tenía como que hacer mucho trabajo de investigación que yo no suelo hacer. Pero bueno, por fin reuní las fuerzas suficientes para ordenar un poco toda esa info, así que vamos allá. Vale. Mi caso de hoy es de Venezuela, así que podemos hacer un nuevo check en nuestro mapa imaginario de países de los que hemos hablado en este podcast, porque Venezuela no estaba entre ellos. O como vamos a llamar ese mapa a partir de ahora,
Crimimundi. Crimimundi. Crimimundi, en vez de Mapamundi, Crimimundi. Me gusta. Que es maravilloso. En fin. Mi protagonista de hoy se llama Cancerbero. Y diciendo esto, entiendo que muchísima gente ya sabrá la historia que voy a contar, pero vamos a poner primero un poco de contexto para toda la gente que no conozca a esta persona, entre los cuales, por cierto, me incluyo porque ya no es que no conociera el caso, es que no conocía a la persona, a Cancerbero, quiero decirte, ¿no? Yo no sabía quién era. Pero bueno, es muy famoso, así que... Muy famoso. Sí, es genuinamente famosísimo. Cancerbero es el nombre artístico de Tyrone José González Orama. Y digo artístico porque este chiquito es uno de los raperos en español más famosos de todos los tiempos. Pero bueno, nosotros vamos a llamarle de momento Tyrone, que era como su nombre real hasta que vaya avanzando en la historia, ¿no? Vale. Tyrone nació en 1988 en Caracas, o sea, en Venezuela. Y la verdad que, bueno, poco hay que contar, ¿no? Un poco de su infancia en principio. Quiero decir, no os penséis que os voy a contar la típica historia de drama de la infancia, ¿no? Tyrone vivía en un barrio llamado Las Ánimas de la Pica, ¿Vale? ¿no? Que estaba en la ciudad de Palo Negro, que es una ciudad de Venezuela. Y ahí pasó sus primeros años de vida hasta que los padres de Tyrone se divorciaron. Entonces, bueno, en ese momento Tyrone pasó a vivir con su madre y su padre pues rehizo su vida con otra pareja, ¿no? Básicamente, que era la madrastra de Tyrone. Vale, pues en 1997 llegó el primer drama, digamos, en la vida de Tyrone, aparte del divorcio de sus padres, claro, porque a su madre le dio un infarto de miocardio y fue como fulminante, ¿sabes? O sea, murió a los pocos segundos de empezarle. Y claro, te puedes imaginar el shock que es para un niño tan pequeño perder a su madre, porque bueno, en ese momento Tyrone tenía 9 años solo. Dios mío, ya. Claro, es que es terrible. Y encima él vivía con su madre después del divorcio de sus padres. Ya. Pues a partir de ese momento Tyrone se tuvo que mudar con su padre y su madrastra a pasar, bueno, pues el resto de su infancia allí en esta nueva casa, ¿no? Pero bueno, te quiero decir, tampoco es que pasara nada malo, ¿no? Por ello, quiero decir. Se llevaba bien con su madrastra. Se llevaba súper bien con su madrastra y también con su padre. O sea, su padre era un buen padre y ejercía bien de padre, ¿sabes? Qué suerte. Sí, no todo el mundo puede decir lo mismo. No miro a nadie. Y en este nuevo contexto nos vamos ahora a cuando Tyrone cumplió los 11 años, en 1999. Año que, como ya sabréis, es el que marca el antes o después de Cristo de nuestra generación, porque es el año en el que se publicó el disco de Britney Spears en donde está Baby One More Time. Uf, qué temazo. Sí, y esto ya se ha comentado en el podcast, pero por si acaso no tenéis memoria. En este año, Tyrone conoció a un chiquito llamado Black Kamikaze, ¿no? Y a un productor de música que se llamaba Afro Mac, que bueno, eran 2 chavalitos en ese momento. Y gracias a estos 2 chiquitos, Tyrone descubrió el rap, lo cual le sirvió de refugio un poco para saber sobrellevar mejor la muerte de su madre. Incluso formaron estas 3 personas como un grupito entre ellos, así como de colegas, ¿no? De música rap. Pero bueno, no llegó muy lejos, era un grupo, ¿sabes? de chavalitos de 12 años o de 13 años que tendrían en ese momento. Pero bueno, para que os hagáis una idea de lo mucho que la música le sirvió de refugio a Tyrone con su drama, ¿no? Y esto fue especialmente importante al año siguiente, en el año 2000, porque de repente el hermano de Tyrone fue asesinado en mitad de la calle y era súper pequeño, ¿eh? Dios mío. Este hermano era en realidad medio hermano, ¿sabes? Era hijo de su madrastra. De la nueva pareja. Pero da igual, es tu hermano. Sí, porque encima Tyrone lo quería muchísimo, o sea, para él era un hermano como de sangre. A ver, compartían padre, ¿no? Pero al margen de eso, le daba absolutamente igual. O sea, para él era su hermano hermanísimo. Sí. Y se llevaban súper bien. Además, bueno, no se llevaban demasiados años. Entonces, bueno, es como que tenía un vínculo como muy forjado y esto fue un acontecimiento clave en la vida de Tyrone, ¿no? De hecho, a partir de ese momento empezó a politizarse él y sobre todo a vincularse con causas sociales como, bueno, la paz en las calles y tal, ¿no? Por lo que había pasado del tiro a su hermano, como que lo asociaba a problemas de...
Claro, o sea, era como un problema, este problema como de los secuestros, de los asesinatos a niños pequeños en Venezuela A era ver, como algo habitual. Venezuela, claro. O Claro, sea, claro. entiendo que criticaba todo el sistema. Más que al sistema, pues porque él tampoco es que quisiera opinar políticamente muchísimo, ¿sabes? Él estaba como bastante en contra, ¿no?, del sistema político, evidentemente, pero bueno, como que tiraba más por las causas sociales, quiero decir, ¿no? Vale. Y sobre todo por este rollito de proteger a los chavales, que, bueno, pues había muchos secuestros en la calle y demás, ¿no? Vale, sí. Y no solo eso, sino que Tyrone a partir de ese momento se refugió aún más en la música en general, ¿no? No solo en las causas sociales, quiero decir, sobre todo en el rap y en el rock, e incluso empezó a escribir sus primeras canciones. Pocos años después fue cuando adoptó el nombre de Cancerbero, que viene del perro guardián del infierno, el cancerbero. Entonces era como una especie como de juego de palabras, Vale. porque le añadía la S de cómo se pronunciaría en Venezuela y tal, ¿no? Y con este nombre artístico, Cancerbero sacó en el año 2010 su primer disco, llamado Vida, cuando tenía solo 22 años, que yo a esa edad, es que Coral, no sabía ni por dónde me soplaba el viento, de verdad. Me daba tan igual todo lo que estuviese ocurriendo a mi alrededor. Pero él no, él ya tenía su primer disco. Y en 2012 llegó su segundo disco titulado Muerte. Y si sabéis lo que ocurrió en este caso, este fue su último disco y es bastante premonitorio. Cuando este disco lo sacó cuando tenía 24 años. Y estos dos discos son considerados a día de hoy de los mejores discos de rap en español de la historia. Así que bueno, por eso te digo que este chiquito era genuinamente muy famoso. Lo que pasa es que bueno, pues tú y yo en otro planeta, ¿no? Ya. Así que a partir de este momento, Cancerbero montó un equipo como propio, ¿no? Para llevarlo a él como artista. Quiero decirte, pues lo típico, un manager, seguridad, una discográfica y cosas así, vaya. Ya, que ya se profesionalizó. Exactamente. Y dentro de este equipo, las personas de máxima confianza de Cancerbero eran Carlos Molnar, que era, bueno, pues bajista de una banda de reggae y además su mejor amigo, y ejercía, bueno, como que tenía muchos contactos con salas para hacer giras y cosas así. Vale. Y Natalia Améstica, que era la manager en ese momento de Cancerbero. Estas dos personas, acordaros de ellas porque son importantísimas en la historia, Carlos y Natalia. Vale. Con toda esta peñita, Cancerbero empezó una gira que lo llevó por varios países de LATAM y por todo Venezuela. Y con todo este contexto, viajamos a una fecha en concreto del año 2015 que sinceramente lo es todo para mí. La madrugada del 20 de enero. Temazo. Qué temazo, por favor. Ojalá alguien o sea, yo espero que la gente que nos esté escuchando desde casa continuara mi frase diciendo saliendo el tren. Por favor, lo pido. Bueno, en esa madrugada del 20 de enero de 2015, Cancerbero había quedado con Carlos Molnar, ¿no? El que era su mejor amigo, en el piso de Carlos para hablar, bueno, como de una colaboración. Aquí hay muchas informaciones mezcladas, pero en general era como para hablar de una colaboración, porque la idea de Cancerbero es que su tercer disco estuviera producido por Carlos, o que como mínimo colaborara en la producción. Bueno, ese mismo día, pero por la mañana, no a la madrugada, apareció el cuerpo de Carlos Molnar muerto. O sea, el día 20 por la mañana. Ay, Dios. Como imagínate, a las 9 de la mañana, en su propio apartamento, con múltiples puñaladas por todo el cuerpo. ¿Qué dices? Sí, pero muchas, como 30, imagínate. Y no solo eso, sino que el cuerpo de Cancerbero apareció también muerto, solo que en su caso estaba en la base del edificio en donde vivía Carlos. Ah, los dos. Como en la acera, sí. Sí. ¿A la vez? A la vez, la misma mañana, misma hora, mismo día. Y claro, en principio lo primero que piensas es que Cancerbero se suicidó, en plan, quiero decir, que se tiró por la ventana del apartamento de Carlos, porque apareció justo, bueno, pues en donde cuadraría si tú te tiraras desde la ventana del apartamento de Carlos. No sé si me explico. Sí. Que por cierto vivía en un 10º piso, o sea que, quiero decir, una altura considerable. Ya. Y por eso apareció, bueno, allí en la base del edificio. Pero bueno, eso explicaría la muerte de Cancerbero, pero la de Carlos, porque estaba acuchillado, ¿sabes? O sea, imagínate que se suicidó Cancerbero, ya, pero ¿y a Carlos quién lo mató? ¿Se clavó 20 cuchilladas él a sí mismo? No tiene sentido. Vale, pues
¿Os acordáis que os dije que había 2 personas que formaban parte del círculo más cercano de Canserbero? Una de esas personas era efectivamente Carlos, que acaba de aparecer muerto, pero os dije que la otra persona era Natalia Améstica, que es la manager de Canserbero en ese momento. Vale. Esta chiquita no solo es la manager de Canserbero, es que resulta que también es la esposa de Carlos, es su mujer. Y esa noche en la que aparecieron muertos Carlos y Canserbero, ella estaba en el apartamento. Porque, claro, Carlos y Natalia vivían juntos, te quiero decir, eran pareja. Es que incluso tenían 2 hijos juntos que no los tenían en común. Quiero decir, Carlos había tenido como un hijo previo con otra pareja y Natalia otro hijo previo con otra pareja. Vale. Entonces, bueno, vivían con ellos 2, Vivían ¿no? juntos todos. Exacto, solo que, bueno, cuadró que esa noche los hijos no estaban en el apartamento. Solo estaban Natalia, Carlos y Canserbero. Vale, pues antes de contaros todo lo que vio Natalia, voy a daros un poco más de contexto sobre ella para que lo entendáis todo bien. Vale. Natalia era de origen chileno y había emigrado junto con sus padres y su hermano Guillermo a Venezuela en los años 70, que puede parecer como muy loco pensar hoy en día que alguien emigra a Venezuela teniendo en cuenta en la situación política, pero es que de aquellas Chile estaba en una dictadura. Bueno, ¿y cuánta gente de Galicia emigró? Muchísima. Bueno, es que claro, va por épocas. Esto pensad que estamos en los años 70. Claro. Pues cuadró, ¿no? Pero en aquella época Chile estaba con la dictadura de, si mal no recuerdo, Pinochet. Igual me lo estoy inventando. Pero sí, yo creo que Pinochet. Bueno, no lo sé. y claro, muchísima gente migraba pues a Venezuela y a otros países, ¿no? Vale, pues Natalia y Carlos, bueno, el que acabó siendo su marido, iban juntos en el colegio en Venezuela. O sea, cuando Natalia se mudó a Venezuela, bueno, pues se metió en un colegio y en ese colegio estaba también Carlos. Vale. Y también compartieron instituto. Pero bueno, en ese momento como que no había surgido el amor aún. Simplemente pues iban en el mismo colegio y punto. Fue bastantes años después, cuando ya cada uno tenía su carrera laboral formada y tal, que Natalia y Carlos empezaron una relación. Y la cosa es que Natalia se dedicaba al marketing, porque además sus padres también ya tenían una empresa de marketing y no sé qué, es como que ya tenían un negocio familiar montado alrededor del marketing. Y como Carlos era músico, ¿no? Pues aprovecharon los conocimientos que tenían ambos y formaron una empresa organizadora de eventos que se llamaba Cana Producciones. K de Carlos y N de Natalia. Ay, no, porque... Es que, wow. Como si este podcast se llamara Colla o Yaco. Es que es fuerte. Sí, mal. Hay que ser... Bueno, sí. En fin. Bueno, pues fue esta empresa, Cana Producciones, la que produjo la gira de Canserbero por todo LATAM y por Venezuela y tal, ¿no? Y fue también ahí que Natalia se convirtió en la manager de Canserbero, aprovechando que Carlos y Canserbero se conocían desde hacía bastantes años y tal, y en ese momento ya eran como colegas de alguna forma, ¿no? Vale, pues ahora volvamos a esa madrugada del 20 de enero saliendo el tren. Como os había dicho, Natalia estaba en el apartamento cuando todo ocurrió y no os penséis que ella no vio nada, porque ella lo vio absolutamente todo. De hecho, es la única testigo de los hechos. De esta forma, cuando la policía llegó al apartamento, Natalia les contó todo lo que había pasado y poco después apareció el hermano de Natalia, que se llamaba Guillermo por los despistaditos. Y bueno, llegó allí porque, bueno, como para darle su apoyo a Natalia y tal, ¿no? Vale. Y bueno, después de que la policía hiciera su trabajo, Guillermo bajó a la calle, porque bajar al techo no se puede. Porque bueno, allí estaba reunida toda la prensa y tal. Y fue Guillermo el encargado de decir a la prensa lo que le había contado su hermana Natalia. O sea, claro, Natalia le contó todo lo que había pasado a su hermano Guillermo. Y Guillermo, tú, a la prensa en la calle. A ver, yo también lo entiendo, porque tendrás Sí. que dar las primeras declaraciones. No, y se lo pidió Natalia, ¿eh? Él no fue como decisión unilateral. Sí, dijo, habla tú con la prensa, que yo no estoy para eso. Exactamente, así fue. Lo que ocurrió fue lo siguiente, y esto fue lo que le contó Guillermo a la prensa, quiero decir, ¿eh? Carlos, según Natalia, se había reunido... Canserbero. Ah, no, Carlos, el hermano.
No, el O marido. sea, el novio de Natalia, sí, Exacto, perdón. el mejor amigo de Cancerbero y el marido de Natalia. Sí, Bueno, pues sí. Carlos... El hermano. Bueno. No, Carlos, No, el hermano era el que lo estaba contando. Sí, el otro chico. Claro, pues Carlos, según Natalia, se había reunido con Cancerbero en su apartamento porque tenía problemas de depresión y esquizofrenia. Cancerbero, quiero decir, ¿eh? Es el que tenía esto. Y quería ayudar a su amigo. Pero en un momento dado, Cancerbero le dio como una especie de crisis psicótica y cogió un cuchillo y apuñaló a Carlos por todo el cuerpo como 30 veces. Todo esto sin que Natalia pudiera hacer nada para impedirlo, claro, porque se puso como súper agresivo y no lo dio manejado. Y después de esto, corrió a la cocina y se lanzó por la ventana directamente. Como que entró en pánico a lo que acabo de hacer. Y abrió la ventana y se tiró, ¿no? Todo esto ya Vale. digo. No tiene sentido. No, mucho no, la verdad. Pero bueno, todo esto es la Porque versión de Natalia. No se sabía nada de ninguna enfermedad mental que tuviera. Ya veremos. El caso es que esta es la versión de Natalia. Vale. Y claro, es la única testigo de lo ocurrido. Hice esta pausa porque iba a decir única testiga, por supuestísimo. ¿Y hasta qué punto no lo puedo decir? Es que única testigo suena tan raro. Bueno, y esto es lo que cuentan. Pues única testiga suena mucho más como raro. miembra. Sí, Bueno, no lo digas. El caso es que, como esto fue lo que contaron a los medios de comunicación, pues todos los medios de comunicación pues cuentan así la historia, ¿no? Vale. En todos los medios de comunicación se abren las noticias con Cancerbero asesina a su mejor amigo a puñaladas y luego se suicida. Ya, que es fuerte. Es fuerte. ¿Qué pasa? Que esta versión de los hechos es un poco extraña por muchos motivos. Punto número 1, lo que tú acabas de decir. ¿Alguien sabía algo de esto? No, pero bueno, tampoco nadie sabe en general nada Ya. de la historial médico de nadie. Eso es verdad. Eso Pero- es verdad. A lo mejor tienes cualquier problema mental y la gente no tiene ni idea. Claro. Y que no se sepa no significa que no tengas cualquier cosa. Claro, además tú piensas que en este caso Cancerbero era el mejor amigo del marido de Natalia, entonces tendría sentido que Natalia supiera esto, pero nadie más, Ya. ¿sabes? Sí. Pero bueno, aún así hay varios motivos como un poco extraños, como para sospechar de esta historia, quiero decir. Primero de todo, las cámaras de seguridad del edificio, curiosamente, no funcionaban esa noche del 20 de enero. Además, no se encontraron huellas dactilares en la ventana por la que Cancerbero había saltado. Y claro, A ver, Es un poco raro, raro, sí. ¿no? Ni una sola huella. ni una. No tocó la ventana. Pero claro, entonces se lo cubrió con que esto último es que Cancerbero había hablado con Carlos para que abriera previamente la ventana unas horas antes, ¿no? En plan, imagínate, qué calor hace, abre la ventana, lo invento, antes de que Cancerbero lo matara, para así después poder saltar él por la ventana. Pero claro, esto no tenía mucho sentido porque entonces lo de matar a Carlos y saltar por la ventana no habría sido algo espontáneo, fruto de un brote psicótico. No Quiero decir, tiene mucho sentido. ninguno. Pero bueno, sea como sea, Aquí no entran feas. perfecto. La policía no investigó mucho más y dio por cierta la versión de Natalia de los hechos. Como que dijo, ha de ser esta. Bueno, vale. Sí, así fue, porque además se le hizo una autopsia en ese momento a Cancerbero en la que no se encontró, esto sí que es verdad, nada extraño en el cuerpo de Cancerbero que indicara otra cosa que no fuera un suicidio y punto. Ya, que no se encontró como ningún tipo de sustancia que Ni pudiese indicar heridas extra, ni que le nada. habían... Sí, Tenía las heridas de haberse suicidado y ya está, ¿no? Vale. En plan, del golpe, quiero decir. sí. Así que el caso quedó cerrado oficialmente ese mismo año, 2015, y nada, aquí termina el podcast. Nah. No. Y, Bueno, Podría seguramente ser. traes lo que creo que traes. bueno, igual estás equivocada. Mejor. Cancerbero pasó a la historia en ese momento, 2015, como el asesino de Carlos y punto, ¿no? Pero tranquilos, que no os voy a dejar así con todas estas dudas en el aire porque esta historia está resuelta. Ah, menos Sí. mal. Es que el caso es que yo sí que conocía la historia y sí que la escuché, pero ya no me acuerdo de nada. Porque se resolvió hace muy poco, pero muy poco. ¿En serio? Sí. Entonces, imagínate, bueno, ya diré cuántos años, pero varios años, la historia era otra. Era Cancerbero asesino, no sé qué, y pasaban movidas por el medio. Ay, Dios. Pero ahora se sabe cuál es la verdad. Entonces, Vale. claro, es un prisma completamente distinto. Ay, menos mal. De hecho, si buscáis este caso en otros podcasts, puede ser que no estuviera resuelto aún. Entonces, te he contado de otra forma. No sé si me explico. Sí.
Con solo una parte de la historia. Claro, con la parte de Cancerbero es... Asesino. Claro, básicamente. Ya. Aunque haya dudas sobre ello, ¿no? Ya, Pero ya, que seguramente habría dudas. sí, siempre las hubo. Pero Hombre, bueno, es que la historia es muy rara. es muy, muy, muy extraña. Pero bueno, tranquilos, ya digo que no os voy a dejar así. Aquí hay mucho más que contar. Para empezar, vamos a hablar ahora de un nuevo personaje en esta historia. Y ya van unos cuantos. Tarek William Saab. En el año 2015, Tarek era el defensor del pueblo, o sea, en el año en el que ocurrieron todos los hechos, ¿no? Y la familia de Cancerbero solicitó reunirse con él porque tenía muchas dudas sobre el caso del supuesto asesinato de Carlos por parte de Cancerbero. Ya, normal. Y el defensor del pueblo, a ver, yo no sé qué funciones tiene en Venezuela, pero aquí en España funciona un poco así. Pues yo tengo este problema, ¿no? Con el Estado, con lo que sea. Y él actúa de defensor de esa persona, no sé si me explico, ¿no? Vale, sí. Así que Tarek aceptó reunirse con la familia de Cancerbero como para ver qué onda. Y así la familia les contó que hubo varias incongruencias en el caso por las que creían que alguien había manipulado la escena del crimen. Por ejemplo, el cuerpo de Cancerbero apenas tenía manchas de sangre a pesar de que supuestamente había acuchillado como 30 veces a Carlos. Y eso era un poco raro, solo tenía su propia sangre después de haber saltado desde un 10º piso, pero poco más. Ya. Tendría que tener las manos, la cara, el cuerpo, la ropa llena de sangre. Acuchillaste a una persona, no había nada de eso. Entonces eso era raro, ya para Extraño, empezar. sí, sí. Además, desde ninguna de las cámaras de seguridad que había en los edificios vecinos se veía a Cancerbero saltar por la ventana de la forma en la que supuestamente lo había hecho. Quiero decir, en teoría saltó como corriendo y agobiado por haber matado a su mejor amigo y sin embargo en las imágenes sí que hay un vídeo en concreto en donde en teoría, porque tampoco se sabe si es él, en teoría Cancerbero se está tirando por la ventana, pero en ese vídeo, punto número 1, se ve demasiado borroso para identificar que sea él y punto número 2, se le ve como muy tranquilo saltando por la ventana, no agobiado por el episodio este de, ¿sabes?, de crisis psicótica. Entonces, bueno, pues esa es otra incongruencia, porque Natalia contó que él saltó corriendo, como, ¿sabes? Pero muy tranquilo, no sé. Como muy tranquilo de, estoy parado al lado de la ventana y de repente me tiro, ¿sabes? Es como que está quieto, prácticamente. Vale. Es extraño. Y además no se sabe fijo si es él. De hecho, lo más probable es que no fuera él y que fuera como una imagen manipulada. Había más dudas aún, porque la manilla con la que se abría la ventana del apartamento estaba quitada. Como la manilla de la ventana. Sí. ¿Cómo pudo Cancerbero haber quitado las manillas si en teoría saltó sin pensárselo 2 veces? Quiero decir, eso demostraba planificación de, pues voy a quitar la manilla, ¿sabes? Además, la familia no tenía conocimiento de que Cancerbero tuviera ninguna enfermedad mental, ni la supuesta esquizofrenia, ni la depresión. Vamos, que todo eso era como un poco inventing, ¿no? O sea, que para no la estaba familia de Cancerbero. diagnosticado por nadie. Para la familia de Cancerbero al menos no, pero también es verdad que, bueno, puede ser que Cancerbero no le contara nada a su familia. A ver, yo supongo que no por el hecho de que no había... O sea, la policía investigaría después y no encontraría nada. Igual das mucho por hecho. En ese momento no se investigó esto que te estoy diciendo. Vale. Que es heavy, ¿eh? No, es que estoy muy intrigada. Es que ¿cómo no investigas? Si genuinamente... Si es verdad o no. Claro. Porque, a ver, puede ser que no aparezca, pero para tú decir que tiene una esquizofrenia, alguien lo tendrá que haber diagnosticado, entiendo. Es que el punto de vista de la policía es que ya no llegaron a pedir una solicitud al juez para acceder al historial médico de Cancerbero y bla, 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 porque ya dieron por hecho en ese momento que la versión correcta era la de Natalia y porque además lo cotejaron con ¿cómo se dice? Con los forenses que examinaron el cuerpo, con la autopsia, que no me salía, perdón. Con la autopsia en la que no había nada raro y dijeron, bueno, pues esto fue lo que ocurrió, fin, ¿sabes? Ya, pero aún así te cuadra esa historia. No, claro que no. Y bueno, desvelaron además que Cancerbero había vuelto de su gira, o sea, como que la familia contó esto, quiero decir, por LATAM con bastante dinero y ese dinero curiosamente había desaparecido. Y hay aquí un dato mucho más curioso y es que casualidades de la vida, Natalia se fue de viaje a Chile a ver a su familia como 3 días después de la muerte de Cancerbero y de su marido, Carlos. Y ese dinero desapareció. Ella, manager de Cancerbero. Huele a caca, ¿no? Yeah. Entonces, bueno, ya digo, había muchas dudas al respecto, pero Tarek, que era el defensor del pueblo, por si habéis olvidado su nombre, que era un nombre extraño,
no pudo hacer nada por evitar que se cerrara el caso en ese momento, en el año 2015, ¿no? Que sí que ya sabéis que se había cerrado. Así que la cosa se quedó así. Hasta que llegamos al año 2023, noviembre de 2023. Ya te decía que hacía muy poco. Vale. En ese momento, Tarek ya no era defensor del pueblo, sino que ahora era el fiscal general de Venezuela. Ah. Y aprovechando este nuevo cargo, Tarek dio la orden directa de que se reabriera el caso, porque él se había quedado como con la espinita después de todas las dudas que tenía la familia y que él mismo tenía. Y a lo mejor en Venezuela, como era una persona conocida, también la gente hablaría. Bueno, se habló mucho. Querría que se resolviese. Hubo mucha teoría de la conspiración, políticos, en plan, quiero decir, como que se habló de muchísimas cosas que luego comentaremos. Vale. Y no solo eso, no solo ordenó reabrir el caso, sino que también dio órdenes directas para que exhumaran el cadáver de Cancerbero y le hicieran una nueva autopsia independiente. Y mientras esa autopsia se llevaba a cabo, las investigaciones descubrieron que efectivamente Cancerbero no tenía ni depresión ni ninguna esquizofrenia, porque esta vez sí miraron el historial médico, ¿no? Que eso todo se lo habían inventado Natalia y su hermano Guillermo sin tener pruebas. Claro, por lo menos que no se supiese. Claro. O sea, que se supiese que tenía algo de eso, que no tenía nada. No tenía nada. En la historia médica no había nada de eso y de hecho no tomaba ninguna medicación. Tener, pero es tu palabra contra la suya. Realmente, si no aparece nada en el historial. Exactamente. Esa es la cosa, que ellos se lo habían supuestamente inventado sin tener pruebas. Ya. Porque bueno, puede ser que ellos creyeran eso, pero no aportaron ninguna prueba. Ya. Entonces esto se supo porque realmente no había nada escrito en el historial médico de Cancerbero. Y no solo eso, sino que también se descubrió que Cancerbero le había dicho a Natalia unos pocos días antes que quería terminar el contrato que tenía con ella. Uf. Para que dejara de ser su manager. Y claro, pocos días después murió. Así que esto le daba a Natalia como un móvil para asesinarlo realmente. Bueno, y a mayores se volvió a analizar el apartamento en donde había ocurrido todo y todo esto a la vez, ¿no? Que el fiscal movía la investigación para otro departamento policial distinto, para así evitar como que se cometieran los mismos errores que en la investigación anterior. O sea, super jefe, el fiscal Tarek, en realidad. Ya. Sí, preocupado. Sí, es que no le debían de gustar los donuts. No, para nada. Es que la cosa es que, vamos a ver, que la investigación original la llevó la policía de... O sea, el crimen ocurrió en la ciudad de Maracay, Vale. que está dentro de un estado que hay en Venezuela, como si fuera una comunidad autónoma, ¿no? Pues la policía de ese estado fue la que llevó la investigación, la original, la primera investigación. Y el fiscal lo que hizo fue mover la investigación para la policía del estado de Caracas. ¿Entiendes? Como que dijo, vamos a moverla a otro estado para evitar errores. Para ver si lo hacían mejor en el otro sitio. Claro, porque como él no estaba de acuerdo con muchas cosas que se habían hecho, dijo, bueno, pues vamos a escapar de aquí, que lo hagan desde otro sitio que van a ser como más independientes, vale, digamos, entiendo. ¿no? Sí, que lo hagan de cero. Exacto. Vale, pues después de analizar todo esto, que acabo de decir, ¿no? Se supo que la escena del crimen había sido completamente alterada. Oh, Dios mío. Con lo cual no se podía tener en cuenta la escena del crimen, ni para bien ni para mal, porque no estaba en su estado original cuando se analizó el día de la muerte de Cancerbero. Con lo cual no se podía sacar ninguna conclusión de ahí porque no se sabía cómo estaba in the first place. Además, el resultado de la nueva autopsia que le hicieron de forma independiente fue que Cancerbero tenía heridas incompatibles con una caída desde una 10ª planta. O sea, como que a mayores tenía golpes y bueno... Que no habían podido ser causados así. Que tenían que tener otros motivos. Como antes de la muerte. Otros motivos, luego explico. Vale. Y con toda esta nueva info... Es que estoy intentando entender, pero no entiendo nada. Luego todo tiene sentido. Vale. Y con toda esta nueva info, el fiscal ordenó la detención de Natalia y de su hermano Guillermo por obstrucción a la justicia, porque claro... Habían mentido, o por lo menos habían engañado en ciertas cosas. Sobre todo por eso, porque dijeron todo el tema de la salud mental sin aportar ninguna prueba. Entonces todo eso, bueno, pues obstruyó un poco la investigación. Y no solo eso, porque también se supo que ese día ellos habían dicho que habían llamado a emergencias después de que vieran a Cancerbero saltar por la ventana. Pero en verdad, ellos en ningún momento habían llamado a emergencias. O sea, en ningún momento. Simplemente cuadró que apareció por allí emergencias porque otra persona vio a Cancerbero caer y llamó a una ambulancia.
Entonces apareció allí la ambulancia y todo el percal, pero ellos no habían llamado en ningún momento y ellos habían contado que sí. Claro. Y qué Eso es persona... más turbio, porque puedes no llamar porque estás en estado de shock y piensas que alguien habrá llamado. Pero es raro, es raro, ¿eh? es raro. Es raro. Pero no mientes nunca de sí he llamado. Eso sí que no. Claro, es que se te tira una persona por la ventana delante tuya y no llamas a emergencias y luego Sí. te inventas que sí que los has Sí, llamado. Sí, Huele muchísimo a caca. muchísimo. Entonces, bueno, todo esto, ya digo, había obstruido un poco la investigación, entonces el fiscal ordenó la detención de Natalia y de su hermano. Y una vez en comisaría, la policía interrogó a los dos hermanos y tardaron, Coral, tan poco en confesar que Natalia fue la que había asesinado a Cancerbero y a su marido. Y a su marido. Porque estaba resentida con él, con Cancerbero, a raíz de varias discusiones que habían tenido por la gira de LATAM. Claro, porque era la organizadora de eventos, era la empresa de Natalia y Carlos. Y bueno, como que por movidas financieras habían discutido Natalia y Cancerbero y ella estaba como resentida. De hecho, por esas discusiones fue por lo que Cancerbero quería que Natalia dejara de ser su manager también. Ya. Pero no entiendo, ¿por qué a tu marido? Ya verás. Lo que ocurrió esa madrugada del 20 de enero fue lo siguiente, y así lo entenderás ya absolutamente todo. Natalia sabía que ese día sus hijos no estaban en casa, así que preparó un té para Cancerbero y su marido Carlos, al que había echado alprazolam, una dosis altísima de alprazolam, que claro, es un ansiolítico y en dosis muy altas te adormece mucho. Dios mío. O sea, se puede usar como sedante de alguna forma. Estoy flipando. Es que es heavy. Es que no sabía el final de la historia. Que se resolvió hace... O sea, esto que estoy contando se supo en 2024 ya. O sea, vale, que imagínate. Vale. Así que después de beberlo, Cancerbero y Carlos se quedaron dormidos. Bueno, como adormilados. No del todo dormidos, ¿eh? Aprovechando que estaban vulnerables, Natalia cogió un cuchillo de la cocina y apuñaló 20 veces a su marido Carlos por todo el cuerpo. Pero ya lo tienes que odiar muchísimo para hacer eso. Natalia, es que la cosa es que Natalia estaba súper resentida con su marido, con Carlos, porque a pesar de la discusión que habían tenido Natalia y Cancerbero, su marido Carlos seguía trabajando con él y seguían siendo mejores amigos, así que como que a Natalia le pareció como un poco traición. Traición, ya. Y fue su forma de vengarse, Dios acuchillándolo. Mío, pero a ver, estás fatal. Estás fatal. A ver, no me jodas. Es tu marido. Es tu marido y vives con él, tenéis hijos en común. Sí. Es fuerte. Y tus hijos viven allí, solo que ese día, vale, no estaban, pero da igual, es la casa de tus hijos y de tu marido, no sé. Es que es muy fuerte. Y todo esto lo vio Cancerbero a pesar de estar adormilado. Así que el plan de Natalia de tirarlo por la ventana sin más no podía llevarlo a cabo si no estaba completamente cao Cancerbero, porque bueno, yo qué sé, pues se podía defender aún y tal, ¿no? Porque él no estaba tan dormido como lo estaba Carlos. Así que Natalia cogió el cuchillo con el que había apuñalado a Carlos primero, ¿no? Y se lo clavó 2 veces en el pecho a Cancerbero. Y de ahí que tuviera estas heridas incompatibles con una caída por la ventana, porque tenía literalmente 2, ¿sabes? Apuñalamientos, Puñaladas. Claro. Entonces, vamos a ver. Sí, la policía que es tonta. Claro. ¿No visteis las cuchilladas? A ver, es que no tiene ningún tipo de sentido. O sea, ves 2 cuchilladas en el pecho de una persona y dices, esto debió de ser por la caída del 10º piso. A ver, que yo entiendo que el cuerpo estaría destrozado, pero para algo están los forenses. Exacto. Es que no tenía nada de sentido. Y después de eso, Natalia llamó a su hermano Guillermo. Es que ahora te va a cuadrar, porque tenían... Bueno, como que Guillermo tenía conocidos en el Servicio de Inteligencia de Venezuela. Así que fue como si fuera el CNI, ¿sabes? Pero Sí, de Venezuela. Sí. Así que a las pocas horas, Guillermo apareció en el apartamento con 2 agentes de inteligencia que eran amigos de Guillermo y con su ayuda alteraron toda la escena del crimen y le dieron un par de golpes a Cancerbero, como por el cuerpo, para que parecieran heridas de lucha de Carlos hacia él. Y después lo tiraron por la ventana. Vale. Y por eso se ve en ese supuesto vídeo a él como súper quieto, porque están empujándolo para que se caiga. Pero esto ya digo, yo leí que ese vídeo era inventing y yo no vi el vídeo, ¿sabes? Tampoco. Entonces, no te sé decir. Pero bueno, en teoría ese vídeo existe, así que ya me comentaréis si alguien lo vio y esas cosas. Y no contentos, con dejar así las cosas, Guillermo después sobornó con $10,000 a los policías del departamento de Maracay
que había investigado el crimen originalmente. Y de ahí que el fiscal sospechara de corrupción y ordenara pasar toda la investigación a la policía de Caracas. No fue en ningún momento como por los errores de investigación, fue porque sospechaba de corrupción en todo momento. Ya, y dijo, vale, vamos a comprobarlo, a ver si no hay corrupción. Exactamente. De la otra forma. Y de hecho, ese examen forense que se hizo era un examen por el cual habían también sobornado para que dijeran que estaba todo perfecto, ¿entiendes? Por eso no tenía sentido. Pero ¿qué necesidad tenía Guillermo de meterse en ese lío? Sí, en verdad. No te iba ni te venía, era cosa de tu hermana. Luego se quedaron con el dinero de Cancerbero y se lo repartieron a Pachas, seguro. Y también, claro, también buscaban el dinero. De alguna forma haría, porque al ser la manager... A ver, en teoría todo fue por el resentimiento y ella sí que lo dejó claro en todo momento, pero luego, claro, de paso se quedó el dinero también, eso es verdad. Sí. Y bueno, con toda esta nueva info, se organizó un nuevo juicio en donde Natalia y Guillermo fueron declarados culpables en febrero de 2024 de asesinatos, hace un año. Sí. Y condenados a 25 años de cárcel cada uno. Pues les está bien, la verdad. Y toda la peña que ayudó a encubrir el crimen también fue declarada culpable y les cayeron entre 15 y 20 años por cabeza. Pues me alegro, porque luego esa gente siempre se libra de todo. Sí, incluyendo los supuestos agentes de... Bueno, supuestos no, los agentes de inteligencia, la policía de Maracay, toda esta peñita. Toda esa peñita fue todo a la puta cárcel, básicamente. Fueron cayendo uno a uno. Claro, y por el camino, claro, pasaron 10 años casi, o 9, hasta que se resolvió el caso. Pues en esos 9 años te puedes imaginar conspiraciones empresariales, de rivales de músicos, de otros raperos, de relaciones paralelas, políticos. Se decía que había sido a través del gobierno de Nicolás Maduro, no sé qué. Aún a día de hoy siguen, porque al final, bueno, actuó agentes de inteligencia de Venezuela. Entonces, bueno, pues siempre queda la duda irrazonable. Pero sí que es verdad que también Nicolás Maduro pidió varias veces que se reabriera el caso, yo qué sé, bueno, no sé. Esas partes ya están así como un poco extrañas y difusas. Pero sea como sea, quiero decir, durante tantos años, como no había resolución del caso, hubo como mucha teoría de la conspiración, ¿no? Entonces, bueno, ahora que se resolvió, pues ya se sabe un poco lo que ocurrió y punto. Dios mío, es que me parece, no sé, tan innecesario. ¿Qué te habían hecho cualquiera de los dos? Muy fuerte. El ser amigos. Ah, vale, genial. Es que es muy fuerte. Sí. Pero bueno, este es el caso que os traigo hoy. Me costó tanto encontrar toda la información. No os podéis ni imaginar. Bueno, pues que te feliciten por comentarios, que te lo mereces. Y eso, comentadnos, seguidnos y esas cositas que nos hacen felices. Sí, además ahora quedan poquísimos capítulos, Coral, sí, ya casi de temporada. No queda nada. Porque a finales de julio terminamos, no sé aún el día. Creo que es 29 o algo así. Pero no para siempre. No, volveremos por desgracia en septiembre. Para vosotros. Sí, pero bueno. Volveremos. Y nada, hasta el lunes que viene. Chao. Chao. Chao.